quedáis en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Nayib Bukele ascendió al poder en El Salvador en 2019. Casi 3 años después, el joven presidente declaró estado de excepción en todo el país, en una estrategia, según él, para combatir la inseguridad y violencia de las pandillas salvadoreñas tras un fin de semana que dejó más de 60 personas muertas. Hoy en día, Bukele es una celebridad de la política estadounidense tras poner al servicio del presidente Donald Trump la prisión Secot para encarcelar a inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos y con supuestos nexos con las pandillas. Sin embargo, detrás de la popularidad de Bukele y su estrategia de seguridad, se encuentran denuncias de violaciones a los derechos humanos de miles de personas presuntamente inocentes encarceladas y de muertes misteriosas dentro de las prisiones de El Salvador. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Bukele, respaldado por la Asamblea Legislativa del país, que aprobó y mes tras mes extiende el estado de excepción, ha defendido su estrategia desde el inicio. Asegura que los organismos internacionales solo defienden a los criminales, además de afirmar que el resto del mundo mira a El Salvador como un ejemplo a seguir. Las denuncias contra la estrategia de seguridad comenzaron desde los arrestos masivos que han abarrotado las prisiones salvadoreñas, con más de 85,000 encarcelados en los últimos años. Desde el inicio del estado de excepción, miles de denuncias de detenciones arbitrarias registradas por organizaciones como Amnistía Internacional han ensombrecido las cifras de seguridad presentadas por el gobierno. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos reportó que, según denuncias, las fuerzas de seguridad salvadoreñas allanaron viviendas ilegalmente y cometieron abusos de autoridad. Además, varias ONGs han denunciado la existencia de presuntas cuotas de arrestos que obligan a los policías a detener a un mínimo número de personas, inocentes o no, así como arrestos por factores discriminatorios, como tener tatuajes, incluso si no tienen relación con ninguna pandilla. Marvin Reyes, miembro del Movimiento de Trabajadores de la Policía, confirmó la existencia de cuotas de arrestos en el país, asegurando que durante las semanas iniciales del estado de excepción, a la policía se le exigió realizar 1,000 arrestos por día. El gobierno negó esto y aseguraron que el gran número de arrestos se debió simplemente al gran número de criminales en el país. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, de las más de 80,000 personas arrestadas desde el inicio del estado de excepción, estiman que al menos 30,000 serían inocentes. Las personas no solo podrían haber sido arrestadas por factores discriminatorios, sino también por denuncias anónimas, algo que el gobierno salvadoreño ha negado. Hay mucho inocente que está ahí detenido sin un proceso, porque en El Salvador, con el régimen de excepción, se rompe el principio de inocencia y la presunción de inocencia. Y ya desde que capturan a alguien, ya es presunto culpable, mientras no se demuestre lo contrario. Una vez que se completan las detenciones masivas, el siguiente paso es en las cortes, que reparten sentencias de manera rápida por procesos acelerados por el régimen de excepción, que a menudo involucran a decenas, incluso cientos, de acusados en juicios masivos. El estado de excepción también ha convertido los tribunales en limbos de procesos sin fin, al eliminar el límite de 2 años que la detención antes de un juicio podía durar, y aumentando el tiempo permitido de detención provisional de 72 horas a 15 días. En 2023, el gobierno reconoció el arresto erróneo de por lo menos 7,000 personas y su posterior liberación. Los arrestos controversiales no se limitan a El Salvador. Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha mandado grupos de hombres venezolanos acusados de ser criminales al Secot. Estos hombres son encarcelados sin ser identificados públicamente, sin presentar pruebas en su contra que los vinculen a grupos criminales y sin una condena definida. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que este operativo había sido para combatir el terrorismo y para proteger a la población estadounidense. Aseguró que entre los deportados había asesinos y violadores. Además, El Salvador, según fuentes familiarizadas, recibirá alrededor de $15 millones de parte de Estados Unidos por recibir a estos prisioneros, de los cuales el país centroamericano había recibido solo un porcentaje hasta el momento. Un funcionario salvadoreño le confirmó a CNN que El Salvador había recibido por lo menos $6 millones.
Dentro de las prisiones, las denuncias se siguen acumulando. Grupos como Amnistía Internacional aseguran haber confirmado múltiples casos de tortura y tratos crueles dentro de las prisiones, descritos por las víctimas como un infierno. En total, casi 2% de la población del país está encarcelada, 3 de cada 100 hombres. Según organizaciones sociales, esta es la tasa más alta de todo el continente y una de las más altas del mundo. En una entrevista con una estación de radio local en 2023, Andrés Guzmán, comisionado presidencial de Derechos Humanos, dijo que él había visitado personalmente varias cárceles del país y que no había visto casos de tortura. Entre los miles de prisioneros por todo El Salvador, hay una población considerable de menores de edad. Según un reporte de Human Rights Watch, por lo menos 3.300 menores de edad han sido detenidos desde 2022, muchos de ellos sin ninguna conexión con grupos criminales. La organización documentó que por lo menos 66 de estos menores presentaban signos de haber sido torturados o abusados físicamente en prisión. 8 de ellos describieron haber sufrido quemaduras, asfixiamiento o ejecuciones simuladas. Debido a la falta de transparencia del gobierno denunciada por ONGs, es difícil seguirle el rastro a la violencia denunciada tras los barrotes, pero organizaciones locales como Socorro Jurídico Humanitario o Cristosal han constatado que cerca de 400 personas han muerto dentro de las prisiones salvadoreñas, y Socorro Jurídico advierte que el número real podría ser más cercano a las 1000 muertes. Entre los cientos de muertes reportadas por Cristosal, un gran número de los prisioneros muertos mostraban fracturas y otros signos de violencia física. Otros mostraban claros signos de desnutrición o negligencia médica. La organización detectó por lo menos 88 muertes con sospecha de criminalidad, al ser personas que no tenían problemas de salud, jóvenes y que murieron súbitamente. Cristosal también reportó la existencia de por lo menos una fosa común con varios prisioneros del penal La Esperanza. En la fosa había por lo menos un hombre con discapacidad intelectual que presentaba golpes en el rostro y otro con lesiones similares. A la familia del segundo se le informó que murió de leucemia. Reportes como este son casi imposibles de verificar debido a la poca información que comparte el gobierno. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, prometió investigar las muertes dentro de las prisiones, pero hasta el momento no se conocen los resultados de estas investigaciones. Entre los muertos dentro de las prisiones están oponentes políticos de Bukele, como Alejandro Mason, que pasó de ser un asesor de seguridad de Bukele a un prisionero más de su régimen tras una ruptura con el presidente. Mason murió bajo custodia del Estado salvadoreño. Fue acusado de filtrar información confidencial y ayudar a evitar la captura del expresidente Mauricio Funes. Poco antes de ser encarcelado, Mason había denunciado los supuestos nexos entre funcionarios del gobierno de Bukele y grupos criminales, acusación negada por el presidente. Según un reporte realizado por el Consejo Internacional para la Rehabilitación para las Víctimas de Tortura, Mason fue víctima de desaparición forzada y al momento de su muerte fue ingresado a un hospital con una hemorragia cerebral cuyas causas no fueron explicadas por las autoridades. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades carcelarias para pedir comentarios sobre la muerte de Mason y espera respuesta. En declaraciones al medio local, la prensa gráfica, Andrés Guzmán aseguró que tras una petición de información de las Naciones Unidas sobre la muerte de Mason, el gobierno salvadoreño envió un reporte con los detalles de su muerte, añadiendo que no harían pública la información ya que se trata de un caso delicado. Quien pasó de crítico a admirador es el gobierno de Estados Unidos. A través del Departamento de Estado, denunció en 2023 las mismas violaciones a los derechos humanos que las organizaciones civiles y ONGs, incluyendo las detenciones arbitrarias, torturas y abusos en prisión y las muertes de prisioneros. Además, Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, fue señalado y sancionado por Estados Unidos en 2021 por negociar y hacer tratos con las mismas pandillas que Bukele asegura combatir. A día de hoy, Luna sigue apareciendo en la lista de sanciones. Luna negó a la cadena BBC todas las acusaciones en su contra. CNN se ha puesto en contacto con Luna para pedir su reacción y está a la espera de respuesta. En 2023, Estados Unidos denunciaba estos abusos a los derechos humanos. En 2025, los quieren para sus propios ciudadanos, pues el presidente Donald Trump ha sugerido la creación de más prisiones como el CECOT en El Salvador para encarcelar a ciudadanos estadounidenses condenados por crímenes violentos. I'd like to go a step further. I mean, I say we also have homegrown criminals that push people into subways, that hit elderly ladies on the back of the head with a baseball bat when they're not looking, that are absolute monsters. I'd like to include them in the group of people to get them out of the country, but you'll have to be looking at the laws on that, Steve, okay? El gobierno de El Salvador ha respondido a las críticas, pero solo para desestimarlas. En una respuesta a una consulta de CNN, dijo que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia sin distinción de nacionalidad e insistió que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden. ¿Y qué dijeron?
está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? Pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Tras su llegada al poder, Bukele y su partido Nuevas Ideas han logrado un control abrumador del poder legislativo, con 54 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, permitiendo al mandatario operar con total libertad en nombre de la seguridad nacional. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Lo que el gobierno de El Salvador llama paz, Amnistía Internacional lo llama un espejismo que pretende esconder un sistema represivo. Lo que Bukele llama estrategia de seguridad, Cristosal lo describe como la tortura como política de Estado. El autoproclamado dictador más cool del mundo presume las cifras de seguridad de su país, imposibles de verificar por organismos ajenos al gobierno, al mismo tiempo que señala a los defensores de los derechos humanos, asegurando que defienden a criminales y no a gente inocente, en un país donde, según estas organizaciones, el mismo gobierno no parece distinguir entre unos y otros. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz.